preparado, Señor, para mi vida, para mi familia, para mí. Señor, yo hoy quiero recibirlo, ¿sí? Y que en fe podamos recibir lo que el Señor tiene. Y como decía la pastora, hoy también estuvimos en 89 a la mañana. Todos los domingos a las 10 de la mañana estamos allá. Hoy estaba anunciado como 2 grados, creo, en el pronóstico. Yo digo, cuando lo vi en la semana, digo, el domingo va a estar complicado. Pero la verdad que hizo un lindo clima, porque salió el sol, estuvimos al sol compartiendo la palabra, fueron los nenes. Fue un lindo tiempo. Y la verdad que te animo a que si no fuiste nunca, que un domingo te puedas acercar. Todos los domingos estamos de 10 a 12. Desayunamos, compartimos la palabra y se juega la pelota también, ¿sí? Y las nenas por ahí juegan al vóley, juegan al ping-pong. Así que te animo a que puedas ir a conocer. Y en esta noche a mí me tocó compartir y yo quiero que te animo a que puedas buscar en Jeremías 15. Jeremías capítulo 15, ¿sí? En el Antiguo Testamento, versículo 19. Vamos a leer solamente un versículo. ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo encontraron? Te animo a que te puedas poner de pie. Nos ponemos de pie, leemos un versículo, leemos, si podés, leemos un versículo de la palabra del Señor que dice así, Jeremías 15, 19. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vuelvo a repetirlo, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Hasta ahí leemos. Y mientras que preparaba la palabra, ¿sí? le puse un título, ¿sí? a esta palabra de hoy, y el título es Lijando, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Es como un trabajador medio moderno, porque después que vi la imagen, ¿sí? Vi que tenía un reloj ahí no se llega a apreciar, pero tiene un Casio ahí, está lijando ahí con un reloj, ¿no? un poco costoso, pero esa es la imagen, ¿no? Y el título de la palabra de hoy, lijando. Y para eso yo me traje una lija, ¿sí? De estas. Pero antes de arrancar yo quería consultar, porque tengo que pedir disculpas antes de arrancar, porque uno se mete en terrenos que a veces no conoce. ¿Cuántos saben pintar de acá? ¿Cuántos hombres, mujeres son pintores? ¿Saben pintar? ¿Sí? Pero no hablo de tener un título, pero que dicen, nos ponemos a pintar. Yo te animo a que te pongas de pie, a ver cuántos pintores hay en la iglesia. ¿Cuántas personas saben pintar? ¿Bien? Mirá todos los que hay, ¿sí? Si la pastora se da vuelta, hay un par. Bueno, les pido disculpas si digo algo que no es así, ¿sí? Ustedes después me corrigen. Así que, y también ya que estamos, ¿no? Creo que hubo una donación de pinturas, así que viene todo de la mano, ¿sí? Damos un aplauso porque hay pinturas para poder pintar la iglesia. Y de paso lo usamos ahí ya tenemos personas comprometidas, pastora, para poder pintar la iglesia, así que falta poner la fecha nada más. Y hace poco en un feriado yo estaba en casa y hace mucho, no soy de hacer mucho las cosas domésticas, de casa, de trabajo, ¿no? O cosas, no me salen muy bien a veces. Pero dije, en la entrada a mi casa digo, estaba muy feo, hay que pintar. Así que dije, feriado, hoy me pongo a hacer. Fui a la ferretería, compré las cosas que tenía que hacer, me puse a lijar una pared, iba a pintar. Y siempre yo soy de los que pinta así nomás, ¿viste? No lija para pintar. Agarra, empiezo a pintar y bueno, se tapa todo y ya está. Entonces en ese momento dije, no, vamos a hacer las cosas bien. Tenemos tiempo, nadie nos apura y queremos que quede bien. Teníamos una buena pintura, entonces digo, bueno, vamos a aprovecharla. Y me puse a lijar. Y mientras que me puse a lijar, ahí con la alabanza de fondo y demás, el Señor me mostraba un poco y me decía, yo así hago con vos, ¿no? Mientras que yo lijaba la pared y le daba y demás,
así yo hago con vos, ¿no? Así saco algunas cosas de tu vida, así yo trabajo con vos. Y así empezó un poco esta reflexión, esta palabra de hoy. Y lijar, yo busqué el significado y dice, es el proceso de frotar una superficie con un material áspero o abrasivo, ¿sí? No, es un proceso, dice, de frotar una superficie con un material áspero, ¿no? Que haga que esa superficie, lo que estamos nosotros frotando y demás, cambie, ¿no? Que no siga igual. ¿Y cuál es el fin de lijar antes de pintar algo, por ejemplo, ¿no? El fin de lijar es que la superficie quede lisa, que quede suave y que quede limpia, ¿sí? Si uno va a pintar una pared, ¿sí? Y decide lijar antes, es para sacar todo lo que, ¿no? Por ahí hay cosas que están de más o hay pinturas viejas. Dice, se usa para quitar imperfecciones, ¿sí? Uno lija una pared para sacar imperfecciones, para sacar pintura vieja y para sacar asperezas. Entonces, mientras que yo lijaba esa pared, el Señor me mostraba y dice, yo trabajo así con tu vida. Yo necesito sacar cosas, ¿no? Necesito que esto quede liso, necesito que esto quede más suave, necesito que estas asperezas salgan. Y este proceso se usa antes de pintar, ¿no? No se hace después de pintar. Entonces, antes de que se pinte una pared, entonces, entre paréntesis, ¿no? Como dice nuestra pastora, si vamos a pintar vamos a tener que lijar porque ahora quedamos pegados con la palabra, ¿no? Así que hay que hacerlo bien, hay que lijar y demás. Pero siempre se lija antes de pintar, para poder sacar esas asperezas, esa pintura vieja. Y la pregunta, ¿no? Que nos hacemos, ¿qué tiene que ver el lijar o esto con nuestra vida espiritual o con la palabra? Y nosotros vemos acá que la palabra de Dios, siempre que vamos a la palabra de Dios, nos encontramos, ¿no? El autor de la Biblia es Dios, ¿no? Siempre que vamos a la Biblia, nos encontramos con Dios, nos encontramos con su autor, ¿no? Y cuando vamos a la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios nos habla de restauración, nos habla de sanidad, nos habla de milagros, nos habla de que Él puede transformar las cosas, de que Él puede hacer de la nada, puede hacer todo, ¿no? Y siempre que abrimos la palabra y que buscamos en la palabra, el Señor nos habla. Pero el fin de la palabra es la salvación, ¿no? El fin que tiene la palabra de Dios es la salvación de cada uno de nosotros. Y siempre que vamos a la palabra, ¿no? Encontramos la verdad, lo que Dios nos quiere decir. Y a mí siempre me asombra esto, ¿no? De cómo cada vez que voy a la palabra de Dios, el Señor nos habla, ¿no? Y nos muestra y nos da una palabra de ánimo, de aliento. Pero siempre hay cosas que hacer. Dice, algo maravilloso es ver que Dios nos habla de restauración. En Jeremías 15, 19, dice, por eso así dice el Señor. Dice, si te arrepientes, yo te restauraré. Otras versiones dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces el Señor nos habla de restauración. Pero querer la restauración, yo me anoté acá y les leo como yo me lo anoté. Dice, querer la restauración sin convertirme es pintar sobre imperfecciones, asperezas, sobre pintura vieja. ¿No? Querer la restauración de Dios sin arrepentirme, sin convertirme, es como cuando a veces me ha pasado en casa que pinto sobre cómo está la pared, ¿no? Con las imperfecciones, con la pintura vieja. Y vieron que cuando uno va acumulando en una pared varias capas de distintas pinturas, ¿qué pasa después? Se empieza a caer, ¿sí? Se empieza a descascarar la pared. Y muchas veces así nos pasa en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, que muchas veces pintamos sobre cosas que primero debemos lijar. Y el Señor me hablaba de esto, ¿no? De qué importante es poder lijar, qué importante es poder convertirnos. Él quiere restaurarnos, pero primero nos dice si te convirtieres. ¿Y qué significa convertirse? Dice, es transformar o mudar profundamente en algo distinto. Es transformarse o mudarse profundamente en algo completamente distinto. Cuando el Señor habla de que nos debemos convertir, dice que debemos transformar nuestra vida a algo totalmente distinto a lo que éramos. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor habla de que debemos convertirnos, nos dice que debemos transformar nuestra vida. ¿Sí? De que como estábamos, como nos acercamos al Señor, debemos hacer algo completamente distinto. Ezequiel 18:32 dice,
yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. Y esto que decíamos, siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, el Señor nos habla de restauración, nos habla de sanidad. Pero en este momento, y siempre que vamos a la palabra del Señor, también nos enseña que primero debemos convertirnos, que primero debemos volvernos a Dios, ¿no? Qué importante poder volvernos al Señor. Y a lo largo de la palabra vemos cómo el anhelo del Señor es que nosotros nos volvamos a Él. El anhelo del Señor es que nosotros podamos correr a su encuentro, ¿no? Él desea, anhela en su corazón que nosotros podamos volver al Señor, que nos podamos convertir de nuestros malos caminos, que podamos restaurar nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas, el Señor nos enseña en su palabra que si queremos ser restaurados, antes debemos convertirnos. Antes debemos transformar, antes debemos tomar la decisión, una decisión personal de cada uno, de decir, Señor, yo te entrego mi vida y yo quiero que vos trabajes en ella. Yo quiero ser una persona nueva, yo quiero ser alguien restaurado, yo quiero ser alguien distinto, alguien diferente. Y tomar esa decisión y declararlo con nuestros labios. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El Señor habla de restauración. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, me busca, dice, y abandona su mala conducta, dice que Él nos va a escuchar. La palabra nos enseña que si nosotros lo buscamos, si nosotros nos acercamos a Él, si oramos, si le pedimos, si abandonamos nuestras malas obras, dice que Él nos va a escuchar. El Señor, como la pastora decía, el Señor no permanece aislado, no se aleja, no permanece en silencio cuando hay un hijo suyo que se acerca a Él, que se acerca en sinceridad, que abre sus labios, que le pide que lo ayude. Joel 2:13 dice, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. ¿No? Y acá en Joel dice, rásguense el corazón, no las vestiduras, ¿no? Y esto habla un poco, ¿no?, de que la transformación tiene que ser en el interior, ¿no? Que la transformación tiene que empezar en nuestro corazón, tiene que empezar de manera interna. Y yo mientras que lijaba esa pared y estaba ahí, yo le agradecía al Señor, ¿no? Porque uno busca y anhela, y yo anhelo y le pido al Señor, Señor, hablame mientras que estoy haciendo lo cotidiano. Uno no puede todo el tiempo estar, ¿no?, encerrado en un lugar, buscando al Señor, orando, leyendo la Biblia. Nosotros nos movemos, trasladamos, cada uno tenemos distintas actividades, responsabilidades, pero qué lindo saber que Dios está en todos lados y que si nosotros tenemos un corazón dispuesto, si nosotros le decimos, Señor, yo sé que vos estás conmigo, el Señor nos puede hablar en cualquier lado, ¿sí? El Señor nos habla de manera práctica, de manera que nosotros podamos entender. Cuando el Señor, vemos en los evangelios que hablaba en parábolas, era para que podamos entender, para que sea práctico. Cuando el Señor me mostraba eso, yo digo, gracias, Señor. Y seguí lijando en mi vida, ¿no? Yo le decía, Señor, seguí sacando esas asperezas. Si todavía quedan pinturas viejas en mi vida, sacalas. Porque yo quiero que esa pintura nueva que tenés vos pueda realmente quedar bien, ¿no? Que pueda hacer un buen trabajo, que vos puedas seguir trabajando en mi vida. Y esto es muy personal, ¿no? Yo había consultado si había una lijadora eléctrica, si había pedido, no voy a dar nombres para no mandar al frente a nadie, ¿sí? Pero ya voy a perdonar y no pasa nada. Pero yo quería tener una así, ¿no?, y una un poquito más grosa. Y esto es muy personal. Y te animo a que cada uno lo pueda tomar para sí, ¿sí? Porque por ahí a veces nos da ganas de lijar a alguien, ¿o no? ¿No? Por ahí a veces cuando hablamos de esto decimos, yo quiero, no me la prestás, que yo quiero lijar a, ¿no? Y empezamos a ponerle nombre, ¿no? Pero el Señor nos quiere lijar a cada uno de nosotros. El Señor quiere trabajar conmigo, ¿no? Entonces, por más que te dé ganas, ¿sí?, de lijar a alguien o ¿no?, de usar, hay distintos materiales también para lijar, ¿no? Si tenés que lijar una pared por ahí más dura, ¿sí?, capaz que con esto te vas a cansar y manualmente te vas a cansar, entonces tenés que elegir una máquina. Entonces, de la forma que sea, si el Señor quiere hacer algo con nuestra vida, tenemos que ser los primeros en levantar la mano. Señor, si vos querés trabajar conmigo, hacelo.
si vos tenés algo que cambiar en mi vida, si tenés algo que transformar, que podamos estar dispuestos. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Que el Señor siga obrando y siga trabajando, ¿no? Si nos volvemos a Él, si venimos y lo buscamos, el Señor está ahí para transformar nuestra vida. Y qué importante, porque esto lleva a una promesa, que si nosotros nos convertimos, dice, yo te restauraré, dice el Señor. Y otra promesa enorme, ¿no? Y maravillosa es decir, que dice, yo te restauraré y vas a estar delante mío. Dice, y delante mío estarás. Qué lindo poder estar delante del Señor. Qué lindo poder estar delante de su presencia. Qué lindo poder venir, ¿no? Como lo hacemos cada día, ¿no? Hoy lo hacemos juntos como iglesia, pero qué lindo todos los días poder ir delante de la presencia de Dios. Y saber que todos los días decimos, Señor, acá estoy, una vez más. Te pido que me ayudes, te pido que me restaures, que me sanes, te pido que me enseñes, te pido que lo que haya en mi vida que todavía cuesta cambiar, transformar, te ruego que en este día te lo entrego. Y que cada mañana cuando nos levantamos y que cada noche que nos acostemos podamos decirle al Señor de esta manera, ¿no? Y todos los días necesitamos de Dios. No hay un día que pase que podamos decir, hoy yo no necesito del Señor, hoy lo puedo hacer con mis fuerzas. Pero muchas veces cuando lo hacemos así, nos cansamos, ¿sí? Cuando elegimos querer cambiar o transformar las cosas en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestras circunstancias, lo que pasa es que nos frustramos, ¿sí? Porque no fuimos creados para eso, para poder hacerlo solamente con nuestras fuerzas. Y si lo hacemos, lo que pasa es que después nos terminamos frustrando, nos terminamos enojando, inclusive muchas veces nos terminamos alejando del Señor. Pero hoy el Señor nos quiere recordar a través de su palabra que Él quiere restaurarnos, pero que Él nos muestra la manera y la forma, ¿sí? Y que cada cosa que en nuestra vida queramos cambiar, transformar, que no lo hagamos con nuestras fuerzas, ¿sí? Que podamos hacerlo con la fuerza de Dios, que lo podamos hacer con la dependencia de Él, que podamos hacerlo humillándonos delante de Él cada mañana. Amén. Y sigue diciendo en el capítulo 15, versículo 19, habla de sacar, dice, si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme, dice. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Y otra versión, que es la que yo les leí al principio, dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿No? Y acá el Señor nos habla de poder sacar, ¿no? Las cosas. Dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, ¿no? Y esto de ver nuestra vida, ¿no? Y que el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, ¿no? Que pueda ver nuestra vida y decir, Espíritu Santo, mostrame, ¿qué es eso vil que hay en mi vida? ¿Qué es eso que debo sacar? ¿Qué es eso que debo cambiar? Y te invito a que puedas buscar en 1 Corintios 10. Habla un poco acerca de esto. Y el título de la versión que tengo yo, que es la NBI, me encantó porque siempre me gusta, pienso que a veces aprendo cosas de lo que me pasa a mí y a veces me gusta aprender de las cosas que le pasan a otros, para uno poder aprender, ¿no? Y el título de 1 Corintios 10 de la NBI dice, advertencias basadas en la historia de Israel, ¿no? Y me gustó el título porque dice advertencias, ¿no? Y acá habla de sacar, ¿no? De entresacar lo precioso de lo vil. Y la palabra, que es la palabra de Dios, que es la que nos enseña, la que nos guía, la que nos instruye, nos da advertencias, ¿no? Y qué importante poder acudir a estas advertencias. Miren lo que dice. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse con Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Y habla Pablo y dice, no quiero que desconozcan que todos disfrutaron, ¿sí? Dice del alimento espiritual, todos estuvieron bajo la protección de la nube, todos pasaron el mar. Entonces dice, no quiero que descuiden esto, que desconozcan esto, que todos, que muchos, ¿sí? Disfrutaron de estas cosas. Y el versículo 5 dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Versículo 6 dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿No? Y aquí habla, dice, muchos disfrutaron, y nos lleva a ver el pueblo de Israel, muchos disfrutaron de un montón de cosas que Dios estaba haciendo. Pero dice que muchos de ellos, todos disfrutaron, pero no todos agradaron a Dios. Y también nos dice que esto nos sirve a nosotros de enseñanza, que es una manera de que nosotros podamos tener esa advertencia de ver qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Y dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo. Y me gusta esta palabra que usa, dice, no nos apasionemos por lo malo. ¿No? Y muchas veces nos pasa que como vivimos acá en el mundo y estamos, ¿no?, en constante interacción con un montón de cosas, que muchas de ellas no sabemos que están lejos de la voluntad del Señor, dice, no nos apasionemos por lo malo. ¿No? Y lo que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo en esta noche le tenemos que pedir es que, Señor, líbrame de apasionarme por lo malo. Que lo que a mí me apasione como hijo tuyo sean tus cosas, sean las cosas del reino, sea no lo que el Espíritu, lo que tu Espíritu quiere para mi vida, pero que a mí no me apasione lo malo, que a mí no me apasione las cosas del mundo. ¿Y cuántas veces nos encontramos apasionados luchando en el día a día con las cosas del mundo? ¿No? Pero la palabra nos muestra y nos enseña que debemos de estar atentos, de no ser de esos que viven apasionados por lo malo. Y da unos ejemplos, dice, como lo hicieron ellos. Y la palabra menciona algunos ejemplos. Dice, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¿No? Y habla la palabra de no ser idólatras, ¿no? De no tener dioses ajenos. Y sabemos que si nosotros levantamos ídolos en nuestra vida, si nosotros amamos a alguien por encima de Dios, lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos idolatrando, ya sea, puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser tu familia, un montón de cosas nosotros podemos levantar en nuestro corazón por encima de Dios. Pero qué pecado que Dios aborrece la idolatría, ¿no? Porque eso hace que nosotros dejemos a Dios de lado. Entonces, que nosotros podamos pedirle al Señor en esta noche y decir, Señor, mostrame si hay ídolos en mi vida, si todavía hay ídolos que debo de derribar, si estoy adorando a alguien que no sos vos, ¿no? Si estoy confiando, como compartíamos en la ofrenda, ¿no? Si estoy confiando quizá en mis fuerzas, en mis capacidades, si cuando se presentan los problemas, las dificultades, en vez de entregártelas a vos, me estoy preocupando y estoy tratando de resolver a mi manera, ¿no? Si estoy confiando más en lo que yo puedo hacer que en lo que vos podés hacer en mí, ¿no? ¿Cómo estoy actuando? Y pedirle al Señor y que nos muestre. Y si hay algún ídolo en nuestra vida que debemos romper, que debemos sacar, que hoy sea la noche en la cual lo podamos hacer, ¿no? Para poder caminar livianos, para poder ser restaurados por el Señor. Porque antes de ser restaurados debemos convertirnos. Y el Señor no puede restaurarnos si nosotros tenemos ídolos. El Señor no puede restaurarnos si nosotros seguimos adorando a otros dioses, si seguimos confiando en otras cosas que no son el Señor. Entonces, lo que quiere el Señor es restaurarnos. Versículo 8 dice, no cometas inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron. Dice, por lo que en un solo día perecieron 23.000. ¿No? También habla acerca de la inmoralidad sexual, ¿no? Qué importante, la palabra menciona esto, porque es uno de los pecados, ¿no?, que contamina todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, qué importante que nos podamos guardar en santidad, en pureza, ¿no? Qué importante poder entender, comprender, pedirle a Dios que nos revele. Qué importante poder buscar de Dios, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr, no lo vamos a poder hacer. Pero si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿no? Si yo quiero tener una vida en santidad, si quiero tener una vida en pureza, ¿no? Si yo quiero formar una familia en el Señor, si yo quiero poder, ¿no?, ponerme de novio, los que están solteros, ponerse de novio, formar un matrimonio, formar una familia, y lo quieren hacer en el Señor, qué importante poder llenarnos de Dios. Qué importante poder dejar que Dios restaure nuestra vida, que Dios nos sane, que Él sea el centro, que no tengamos ídolos ajenos, porque si no eso va a impedir que nosotros podamos vivir en santidad, en pureza. Y lo vamos a intentar, porque creo que todos nosotros
si nos ponemos a pensar o si hablamos entre nosotros, todos queremos hacer las cosas bien. Y todos queremos avanzar y todos queremos crecer. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor nos muestra, como a mí me mostraba, que debe lijar en esta noche, que debe sacar. Hay asperezas, hay pintura vieja que el Señor necesita sacar para poder hacer su obra en nuestra vida. Dice, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente, ¿no? Esto de poner a prueba al Señor, lo único que hace es quejarnos de Dios, de las cosas que nos pasan. Dice versículo 10, ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Murmurar contra Dios, quejarnos de Dios, ¿no? Muchas veces cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, después eso nos lleva a la queja, ¿no? Nos lleva a reclamarle cosas a Dios, a cuestionar la obra de Dios, a cuestionar la palabra de Dios, cuando nosotros murmuramos. Entonces, qué importante poder tener estas advertencias grabadas en nuestro corazón. ¿Sí? Advertencias, dice, basadas en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que no seamos idólatras, que tengamos cuidado, que no caigamos en inmoralidad sexual, que no probemos a Dios, que no murmuremos contra Dios. Dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿No? Dice que todas estas cosas sucedieron para ser de advertencia para nosotros, ¿no? Estamos en los últimos tiempos y qué importante que podamos caminar, ¿no? Guiados por la palabra de Dios. Dice el versículo 12 de 1 Corintios 10, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, ¿no? La palabra nos lleva a reflexionar, ¿no? Dice, si alguno está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Sí? Que podamos cuidar nuestra relación con Dios, que podamos cuidar nuestra intimidad, que podamos entender que esto es algo que debemos hacerlo todos los días de nuestra vida, ¿sí? No importa si conoces al Señor hace poco, si lo conoces hace 10 años, si estás hace más de 20 años en los caminos del Señor, todos los días debemos acercarnos, ¿sí? Al Señor para poder buscar de su misericordia, de su bondad, de su restauración, para poder pedirle a Él que nos enseñe. ¿Sí? Y no hay nada más lindo que dejar que Dios trabaje en nosotros. Amén. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Sí? El Señor está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, no hay prueba, no hay dificultad, no hay tentación que nosotros nos podamos vencer. Si el Espíritu Santo está en nosotros, no hay prueba difícil, no hay tentación, no hay nada que nos pueda vencer. Si declaramos la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es importante conocerla para poder declararla, ¿no? Como cuando Jesús estuvo ahí, ¿no? Cuando Satanás fue a tentarlo, Él declaró la palabra del Señor. Él declaró la palabra y de esa manera pudo vencer a esa tentación. Entonces, qué importante conocer la palabra para nosotros poder declararla, ¿no? Y que en esta noche podamos estar dispuestos de que el Señor transforme nuestra vida, de que el Señor pueda lijar, ¿no? Y que podamos, ¿no? Decirle, Señor, si vos tenés que lijar algo en nosotros, si tenés que hacer algo en mi vida, yo quiero que me lo muestres en esta noche, ¿no? Si hay pintura vieja que sacar, si hay asperezas, si hay cosas que me querés mostrar, que lo podamos hacer, ¿no? Y que podamos decirle, Señor, yo hoy te doy la autoridad. Señor, yo hoy dejo de luchar con mis fuerzas. Yo hoy dejo de intentarlo. Y es de humano intentarlo. No es que no hay nadie que nos entienda más que Dios, ¿no? ¿Quién no tiene un problema y no quiere salir corriendo a resolverlo? ¿Quién no quiere hacerlo? Bueno, pero yo puedo, yo de esta manera, de esta forma. ¿Quién no surge un conflicto en su hogar y dice, bueno, deja que yo lo arreglo, que esto es normal, es cotidiano que nos pase? Pero si tenemos a Dios, qué lindo poder confiar en Él. Qué lindo antes de salir, ¿no? A buscar resolver, que podamos decirle, Señor, guíame, para poder hacerlo de la manera correcta, para poder hacerlo como vos esperás que yo lo haga. Amén. Y para ir terminando, lo último que dice, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y dice después, ¿no? De convertirse, de restaurar, de poder estar con Él. Jehová le
le da unas palabras, ¿no? Y estas palabras son para nosotros también en esta noche. Y la palabra nos dice, conviértanse, ¿no? Dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, ¿no? Y esto habla de nuestra relación con el mundo, de nuestra relación con las cosas que no son de Dios, ¿no? Estamos rodeados, cada uno nos movemos, ¿no? En distintos ambientes, en distintas circunstancias. Y qué importante que nosotros podamos estar firmes en el Señor, para que no se nos copien las cosas del mundo, ¿no? Para que no se nos copien las formas del mundo, para que no se nos copien las recetas del mundo. Algo que me gusta decir y que lo practico, ¿no? En lo personal, y digo, bueno, Señor, ayúdame a ver, esto era antes de conocerte. Antes de conocerte yo actuaba así, ¿no? Y poder marcar una línea de tiempo. Antes de Cristo en mi vida y después de Cristo, ¿no? Es decir, antes de conocerte yo confiaba en la suerte, yo confiaba en mis fuerzas, yo confiaba que, no sé, hoy voy a tener un gran día porque pasó tal cosa, porque el día está soleado, porque está nublado o porque sucedió tal cosa, me va a ir bien. Pero eso era antes. Ahora yo confío en vos. Ahora yo sé que vos sos el que tiene cuidado de mi vida. Entonces, qué importante que nosotros podamos estar firmes, porque si no, ¿qué pasa? Si no estamos firmes, es muy probable que nosotros nos convirtamos a ellos y que se nos empiecen a pegar las cosas del mundo. ¿Sí? Que se nos empiecen a pegar las formas, las maneras, los hábitos, las conversaciones, las palabras. Entonces ahí hay una lucha espiritual. ¿Sí? Y nosotros debemos en esa lucha espiritual salir vencedores. Pero no porque lo vamos a hacer con nuestra fuerza, sino porque sabemos quién está en nosotros. A quién buscamos, a quién vamos a pedir ayuda, socorro, ¿no? ¿Quién está dentro nuestro? Entonces, qué importante que nosotros podamos salir cada día, ¿sí? Guiados por el Señor, cada día llenos de su palabra, cada día en su presencia para poder salir victoriosos en el día a día. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden, no nos amoldemos. Ayer quise hacer un bizcochuelo y no salió muy bien, ¿no? Y agarré una receta, puse en internet, dije voy a hacer un bizcochuelo para el grupo y no salió, quedó ahí en casa. ¿Sí? Tenía 180 gramos de azúcar, 180 gramos de harina, 6 huevos, un montón, carísimo me salió el bizcochuelo, vainillín y ralladura de naranja. Supuestamente funcionaba, ¿sí? Mezclé todo, además lo puse al horno, 30 minutos, 180 grados decía. Así el bizcochuelo. No se infló nunca, nada. Y esto de los moldes, ¿no? Ese líquido que yo tiré en ese molde, cuando salió, tomó esa forma. Y la palabra de Dios en Romanos 12 nos dice, no se amolden a este mundo. Entonces, nuestra vida, cuando la entregamos, cuando la derramamos, si la derramamos al mundo, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a tener la forma del mundo. Vamos a empezar a hablar como ellos hablan, vamos a empezar a hablar y confiar en las cosas que ellos confían, vamos a creer en las cosas que ellos creen, vamos a movernos, ¿no? Vamos a tomar decisiones según como ellos toman decisiones. Entonces ahí nosotros vamos a empezar a vivir una dualidad en nuestra vida, porque vamos a venir a la iglesia, pero vamos a estar amoldándonos a las formas, a las cuestiones del mundo. Y el Señor no quiere que pase eso. El Señor nos muestra en su palabra, nos da la advertencia y dice, no se amolden al mundo. El Señor pagó un precio enorme en esa cruz por cada una de nuestras vidas. Y algo que se nos tiene que ser revelado es que el Señor nos salvó para que nosotros podamos vivir para Él. El Señor nos rescató para que nosotros podamos vivir en libertad, pero vivir para Él. Muchas veces recibimos la libertad del Señor, recibimos, ¿no?, la salvación del Señor, pero queremos eso, usarlo para vivir esa vida, ¿no?, más libre, más liviano, ¿no?, conociendo algo del Señor, pero a mi manera, a mi forma. ¿Y qué pasa? Me estoy queriendo amoldar al mundo. El Señor nos salvó y nos rescató para que nosotros podamos derramar toda nuestra vida en el molde que Él diseñó. Para que así podamos vivir en plenitud. Para que así podamos vivir, ¿no?, confiando en el Señor. ¿Sin problemas? No. Con dificultades muchas veces, ¿no?, con circunstancias, pero siempre confiados de que el Señor está con nosotros. Amén. Qué poderosa una iglesia que derrama toda su vida
Qué poderoso un hijo de Dios que derrama toda su vida en el molde que el Señor diseñó para cada uno de nosotros. Y ese molde está dentro del reino de Dios. No lo vamos a encontrar afuera. Entonces te animo a que si quizá el Señor hizo un montón de cosas en tu vida, pero queremos llevar eso a vivir lejos de Él, no nos va a funcionar. Y por ahí está. Entonces debemos volvernos y poder derramar toda nuestra vida en el molde de Dios. Amén. Si derramo y entrego mi vida al molde del mundo, voy a tener su forma, sus códigos, sus metas, sus pensamientos, sus objetivos. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Cuando caminamos en el día a día, ¿estoy buscando la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? Primera Juan 2, del 15 al 17, empieza diciendo, dice, no amen al mundo ni nada que haya en él. No amen al mundo, no amen las cosas del mundo. Fuimos llamados a no amar las cosas del mundo, ¿no? Qué importante poder en esta noche, poder entregarle nuestra vida al Señor y decir, Señor, ayúdame. Yo no quiero convertirme a ellos, yo quiero que ellos se conviertan a mí. Y vieron que se nos pegan las cosas, en donde estamos, donde nos movemos. Pero qué importante que podamos estar firmes para que no se nos peguen las cosas del mundo y podamos derramar toda nuestra vida en el molde de Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar por esto. Vamos a orar para que en esta noche podamos